Hermanos y hermanas del Instituto Bíblico de Perfil del Ministerio, hoy voy a tener el honor de dar la clase por medio de este medio video, pero no queriendo dejar atrasar nuestras clases, tomamos la decisión junto con el pastor Roberto Rojas de platicar lo que es la visión, que es el capítulo que nos toca estudiar de acuerdo al libro que tenemos como base de estudio. Espero que en la semana hayan leído el libro sobre la visión, en el capítulo de la visión, pero si no, me gustaría mucho que ustedes hoy mismo en la semana estructuraran el estudio de este capítulo, porque les voy a dejar una tarea a terminar esta plática con ustedes. Lo más importante es que cada uno de nosotros necesitamos desarrollar una visión que nos permita pensar, soñar lo que vamos a hacer al corto, al mediano y a largo plazo. Si ustedes ven en la Biblia, por ejemplo, en el ministerio de Moisés tuvo 40 años de ministerio con Israel, y en esos 40 años él hizo un proyecto para la nación. Igual nosotros necesitamos hacer un proyecto de vida, de qué va a ser de nosotros sirviéndole a Dios. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Yo creo que por eso están en esta facultad, para poder definir qué es lo que van a hacer para Dios en el futuro. Y no solamente estamos hablando del futuro a corto, sino a mediano o largo plazo. Digamos, en términos generales, los próximos 40 años. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Dónde van a estar ustedes dentro de 40 años? Está muy claro que la visión tiene que ser progresiva. Esa es la siguiente cosa. Es decir, debemos tener una visión corto, mediano y largo plazo, y luego debemos de saber que la visión es progresiva. Dios siempre nos va revelando paso a paso lo que Él quiere hacer. Por eso es tan importante la vida devocional en el ministro, porque tú tienes que estar orando para que Dios te vaya diciendo qué es el plan para los próximos años, y así vas estructurando un proyecto para toda tu vida. Es importante entonces que la visión no es algo que yo quiero hacer para Dios, sino lo que Dios quiere hacer conmigo. Esa es la tercera cosa. Entonces, la primera es tener una visión, la segunda es que es progresiva, pero tiene que ser una visión de Dios para mi vida. Es decir, yo puedo soñar con llevar a cabo algo para Dios, pero la visión es ¿qué quiere Dios que yo haga? Y entonces la vida devocional se eslabona de tal manera a la vida del pastor, o a la vida del líder, o a la vida del ministerio del que usted vaya a servir, que es a través de esa comunión con el Espíritu Santo que se nos va dando las pautas del corto plazo, del mediano y el largo plazo. Por eso es tan importante que todos nosotros recibamos instrucción divina sobre la visión. La visión es el soñar, y nada más hay que ver que el sueño sea de Dios, que el sueño venga de Dios, que el planteamiento venga de Dios y se vaya desarrollando conforme al proyecto divino. Por eso es tan importante que nosotros tengamos mucha fuerza y mucho tiempo orando a Dios para saber cuál va a ser mi visión. Por ejemplo, yo les quiero invitar a que preparemos una tarea. La tarea consistiría en cuál es tu visión según Dios. O si no tienes la visión de según Dios, ¿qué te gustaría hacer para Dios en el futuro? Y en medida de la visión de Dios, de la instrucción de Dios, empezar a caminar los pasos que debamos caminar. Es decir,
La visión y la fe son hermanos. Yo no puedo tener una visión sin fe, ni puedo tener fe sin visión. De tal manera que si yo voy a tener una visión, la visión va a estar sustentada por mi fe. De tal manera que cuando vengan los problemas que pudieran venir en contra de la visión, si Dios dijo, eso que Dios dijo se va a cumplir. Tú debes de tener, hermano, esto en tu corazón. Cuando Dios da una visión, no la quita. Cuando Dios da una visión, no termina ahí. Cuando Dios da una visión, lo que tú tienes que hacer, querido hermano, es agarrarte de ella y no soltarte hasta que el Espíritu Santo te diga que te debes de soltar de ella. Por eso es tan importante que en los próximos días ustedes vayan desarrollando cuál es la visión de cada uno de nosotros al corto, al mediano y a largo plazo. Es muy importante, hermanos, porque esto produce lo que llamamos nosotros un enfoque. El enfoque es donde vamos a estar metidos y a pesar de las otras oportunidades de ministerio, vamos a trabajar solamente enfocados a la visión que Dios me dio. Para no distraernos, para no causar en nosotros confusión. Por ejemplo, si Dios te dice que tú vas a ser pastor, no puedes soñar en ser otra cosa sino pastor por toda tu vida, con un proyecto que debe de ser de 40 años, en donde tú tienes que orar y decirle, Señor, ¿cuántas almas voy a alcanzar? ¿De qué tamaño va a ser la iglesia? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Evidentemente es enseñar a la iglesia a buscar a Jesús, pero ¿cómo va a ser esa manera que Dios quiere que yo lo haga? Todo eso es la visión. Es decir, la visión hace que no te desenfoques. Que, por ejemplo, no quieras decir, no, pues los próximos 2 años soy pastor, luego los 3 siguientes voy a ser maestro, luego los otros 2 voy a ser profeta, luego los otros 5 voy a ser otro, y luego a los 8 años, no. Sino voy a hacer solamente lo que Dios me ha mandado a hacer. Y no me voy a distraer en otra cosa. Porque uno de los grandes problemas de los pastores es que se desenfocan con mucha frecuencia. Se distraen con otro tipo de actividades que no son lo que Dios le pidió. Tiene que estar centrado a lo que Dios le está pidiendo y trabajar en ese enfoque. Todo enfoque, toda visión, todo sueño de Dios, toda la fuerza que va a aplicar en el asunto, tiene que tener objetivos. Entonces, el siguiente punto es tener objetivos. Tú tienes que hacer tu visión y tu visión debe tener objetivos, corto, mediano y largo plazo. Porque cuando no se puede medir por objetivos la visión, no es visión. Es simplemente las ganas de hacer algo. Una visión debe de tener un objetivo medible, un objetivo sustentable y un objetivo que pueda ser cambiado en ciertas cosas, no en todo, sino corregido, aumentado o disminuido, pero siempre con el mismo enfoque. El objetivo es vital. ¿Cuántos objetivos? Dependerá del sueño. Un pastor, por ejemplo, pudiera tener un objetivo de almas que va a alcanzar, puede tener un objetivo de cuánto tiempo va a orar, qué ministerios tiene que haber en la iglesia, cómo van a estar organizados, cómo los va a adiestrar, cómo los va a preparar, cómo los va a bendecir, cómo los va a llevar. Eso es lo más importante. Dice la palabra del Señor que nadie puede ir a la guerra
si no va preparado. Está en Lucas 14:31. Mire lo que dice. La palabra del Señor dice así: ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así es que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Más bien el versículo 31 y 32 son la base de lo que estamos hablando en esta mañana. Primero, hay que sentarse a considerar a lo que vamos a hacer frente. Y luego el versículo 32 dice, y si no puede, va a pedirle condiciones de paz. Es decir, cuando la visión excede mis fuerzas, yo tengo que decirle a Dios que si me va a dar fuerzas para lo que yo voy a hacer o cómo le voy a hacer esperando la provisión de Él. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión de tener una iglesia, pero esa iglesia durante muchos años fue rentado el local donde nosotros estamos. De repente Dios me habla y me dice que lo voy a comprar. Y mi pregunta es, Señor, yo no tengo con qué comprarlo, yo no tengo forma de hacerlo, pero si tú me dices, yo lo hago. Y el Señor habla a mi corazón y me dice, yo te lo voy a dar. Entonces yo empiezo a hacer los negocios para comprar la propiedad sin dinero, porque Dios me dijo que Él me lo va a dar, porque Él me dio el enfoque, el objetivo sobre la visión del templo. Ahora, pasé 17 años en un lugar rentado. El número 18 dice Dios, ese va a ser tuyo. Tú puedes preguntar, ¿y por qué no desde el año 1 Dios no te dijo que el año 18? ¿O por qué no en el año 5? ¿O por qué no desde el primer año? ¿Pero por qué no lo compré? Porque me dijo que no lo comprara. ¿Por qué ahora me lo dice después de 17 o 18 años? Porque son los diseños soberanos de Dios. Entonces la visión está expuesta a los diseños soberanos de Dios y por eso dije que la visión es progresiva. Hace 18 años yo no sabía que iba a comprar el edificio en donde estamos ahora teniendo la reunión y no tengo dinero, no sé cómo le voy a hacer, pero sé que lo voy a comprar. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿por qué tengo una visión con un objetivo medible, sustentable y de resultados? Porque necesito tener una vida de oración y devoción consistente. Hermano y hermana, tú que estás estudiando, si no oras suficiente, si no estudias suficiente la palabra de Dios, va a ser difícil que tengas una visión, va a ser difícil que le sirvas a Dios. Por eso hay tantos pastores fracasados, porque no oran, porque no ayunan, porque no estudian, porque no reflexionan, porque no tienen visión, porque no están enfocados, porque su sueño, no es de Dios. Y todo eso junto implica que las iglesias sean pobres o estén en la escasez o en la miseria o no crezcan. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una visión. Mira, lo peor que puedes hacer como ministro de Dios es no planear las cosas. La mayor parte de los fracasos es porque no se tuvo visión. Puede que tú tengas algún fracaso teniendo la visión, pero yo no le llamaría fracaso, sino yo le volvería a llamar oportunidades de Dios en donde yo no me di cuenta que tenía que hacer algo que tenía que hacer y que no lo hice y por eso fracasé. Pero hago la corrección y vuelvo a entrar en el camino. Pero el que no tiene visión, ¿de qué le servirá un fracaso? Simplemente para prepararse para otro y estar así. Un día me encontré un pastor que me dijo, ¿sabe qué? Yo no hago
yo no hago objetivos, yo no tengo visión, porque Dios lo sabe todo y Él me va a dar lo que Dios quiera. Y yo le dije, ¿sabe una cosa, hermano? Si usted no tiene una visión, usted no va a saber por dónde caminar en su vida. Y así quedó. Pasaron los años y cuando cumplió 50 años, exactamente al año 50, tuvo un problema de depresión este pastor. Y me habló su esposa para que lo fuera a ver. Y lo fui a ver. Y cuando me encontré con él, me dijo que efectivamente yo le había dicho que necesitaba tener una visión y que él había pensado que no, que era suficiente con que Dios lo fuera guiando al día. Al final de cuentas me dijo que tuvo un sueño. Y me dijo, fíjese que yo soñé como un rompecabezas y las formas de ese rompecabezas eran de diferente forma geométrica. Y algo me decía que yo era el círculo. Entonces yo tenía ese gran rompecabezas en donde yo era el círculo. Y entonces empezaba a caminar en el rompecabezas y veía un cuadrado y me metía en el cuadrado siendo yo redondo. Y por un tiempo estaba bien, porque el cuadrado era más grande que el redondo y pues ahí cabía. Pero al rato el cuadrado lo botaba y empezaba a caminar otra vez. Y entonces encontraba un hexágono y se metía al hexágono. Igual al rato lo botaba el hexágono. Y luego buscaba otra figura geométrica que era más grande y ahí se metía, pero siempre las otras figuras lo sacaban de donde estaba plantado. Y dijo que Dios le había hablado y le había dicho, durante estos 50 años, tú has caminado de un lado para otro sin saber cuál es la razón por donde yo quiero que camines. Por lo tanto, hoy te digo que tú has desperdiciado 50 años de tu vida caminando sin visión. Y dice que se puso muy mal porque dijo, yo he desperdiciado 50 años de mi vida, o no sé cuántos, al ministerio de 50 de vida, pero porque no tengo la visión. Entonces, es muy importante que usted haga una planeación, porque de otra manera podemos estar como las olas del mar. Santiago, el apóstol, en el capítulo 1, habla de las personas que no tienen visión. En Santiago capítulo 1, versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, hermanos, a lo mejor nosotros somos inconstantes en nuestros caminos, no porque Dios quiera que seamos inconstantes, sino porque no hay visión. Por eso Dios nos habla todo el tiempo de que tengamos visión. Porque igual que este hombre que le platiqué la historia, que en 50 años de edad no había hecho nada para Dios, a pesar de que había estado en todo y no estaba en nada. Me acordé mucho de aquella historia en Mateo 25, 14 al 26, en donde Dios habla de la parábola de los talentos. Y dice la Biblia que a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro 1 y se va. Y les dice, a ver qué hacen con los talentos, cuando venga yo hago cuentas con ustedes. Así que pasa el tiempo, regresa el dueño y habla con el que tiene 5 talentos y le dijo, señor, de 5 ten 5. Y con el que 2, 2. Y el que tenía 1 dice que lo escondió por temor. Entonces Dios le dijo que se lo quitaba y se lo daba al que tenía 5 porque era incompetente, era incapaz. Y entonces perdió hasta el talento que Dios le había dado por no haber hecho un plan, por no haber hecho un proyecto, por no haber hecho un objetivo o objetivos de lo que iba a hacer con los talentos que Dios te dio. Entonces mi pregunta es, hermano, tú tienes talentos. ¿Qué cuentas vas a dar a Dios de los talentos que tienes? ¿Cómo vas a responder a Dios con lo que Dios te ha dado de talento, con lo que Dios te ha dado de capacidades?
Y si tú no las usas adecuadamente, ¿qué cuentas vas a dar a Dios? Así que es muy importante que nosotros nos enfoquemos, que nosotros oremos, ayunemos, planteemos a Dios la visión de nuestra vida. Entonces, ¿cómo voy a saber si una visión es de Dios o es mía? Por el fruto. Si una visión es de Dios, te va a dar fruto. Mire, Juan 15:5. Para que usted no se haga ilusiones de que tiene una visión y que, bueno, pues está esperando que hasta dentro de 25 años dé fruto. El fruto tiene que ser consistente y constante. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, cuando nosotros estamos en Jesús, tenemos una visión de Jesús, seguimos a Jesús, obedecemos a Jesús, hacemos lo que Él quiere que hagamos, vamos a tener mucho fruto. Si no tenemos mucho fruto, quiere decir que la visión es de nosotros y no es de Dios. Ahora, nosotros podemos entregarle a Dios nuestra visión, pero hasta que Dios nos diga que toma nuestra visión como suya, hasta entonces debemos de trabajar en esa visión, no antes de eso. Por eso es muy importante, queridos hermanos, que aprendamos a buscar nuestra propia visión. No copies nunca una visión de otro. Yo me he encontrado a través de los años un montón de pastores que han fracasado porque han querido poner la visión del Dr. Cho. La visión del Dr. Cho en Corea era para el Dr. Cho en Corea, no era para ti o para mí. La visión que tenía César Castellanos de Colombia era para él, no era para Juan López de Honduras o Víctor de León en México. Entonces, pueden ser un faro de luz, una inspiración, pero no necesariamente es tu visión. Solamente cuando estamos en la misma red apostólica, solamente cuando tenemos el mismo Padre espiritual, es que nosotros podemos soñar en la visión del Padre. Por ejemplo, si usted ve cómo Isaac creció en los lomos de Abraham, es porque la visión de Isaac venía de los lomos de Abraham. Y luego Jacob fue tan grande porque estaba en la visión de su abuelo Abraham y de su padre Isaac. Entonces, cuando estamos en la misma paternidad apostólica, es sueño de ese apóstol, es mi sueño, y yo tengo que adaptar mi trabajo a ese proyecto del apóstol, mi padre. ¿Por qué? Porque así funcionan el crecimiento en los lomos de los que son los fundadores de la iglesia. De tal manera, queridos hermanos, es que es muy importante que esta va a ser la tarea. Yo les dije que cada uno de ustedes iba a hacer un grupo de discipulado. Deben ser miembros de la iglesia donde están. Así que durante un mes, estamos a primero sábado de marzo o segundo, entonces yo les voy a dar hasta el segundo sábado de abril para que ustedes me den una visión para trabajar un grupo de discipulado. Entonces, hace rato les dije, yo quiero una visión de ustedes, lo que quieren hacer para Dios. Y ahora también quiero que hagan un proyecto de discipulado para por lo menos 5 o 6 personas que no estén discipulados en su iglesia. Es muy importante este objetivo. Les voy a dar un mes y a partir de ahí va a empezar a girar la calificación del aprendizaje en este proyecto. Miren, es muy importante también que la visión tenga
una estructura fundamentada en el conocimiento y el temor de Dios y la sabiduría en el corazón de los hermanos. Si tú no tienes una visión y no estás bien fundamentado, quizá tu visión vaya a ser un problema y no una oportunidad. Porque si tú no estás bien fundamentado, vas a tener problema con tu visión. Se los voy a poner de esta manera. Un día conocí a un hombre como de 30 años. Vino a esta oficina y me dijo, consiervo, yo soy apóstol. Y le dije, qué bueno, hermano, ¿qué le puedo servir? No, hermano, yo quiero que usted sepa que yo soy apóstol horizontal. Y dije, bueno, esos son nuevos para mí. ¿Qué son los horizontales? Dice, son los que facilitan el trabajo para los otros apóstoles. Y le dije, bueno, el único diseño que yo conozco de apóstol es aquel que tiene hijos, es aquel que tiene iglesias, que funda iglesias, que es enviado por Dios para hacer una red de iglesias. Ese es un apóstol. Pero eso de que no tenga iglesias y que usted sea apóstol, pues no lo creo. Y se ofendió mucho y se fue de mi oficina. Y después me lo he encontrado en fracaso tras fracaso tras fracaso. ¿Por qué? Porque su fundamento no estaba firme y pensaba que podía soñar en algo por soñar, pero no tenía un fundamento en el Señor para saber cómo soñar. Entonces tú tienes que tener ese fundamento para saber qué vas a soñar. Y debes de tener un fundamento muy fuerte en el conocimiento de la doctrina. Le voy a platicar. Un hermano mandó a hacer una casa. Cuando terminaron la casa quedó muy bonita y fueron a habitarla. Después, como a los 6, 8 meses, la recámara de su hija empezaron a aparecer cuarteaduras. Entonces, como estaba dentro de la garantía, el arquitecto vino, arregló, quedó otra vez igual y al año otra vez se volvió a cuartear. Vuelve a venir el arquitecto y dice, hay algo extraño, pero bueno, es la garantía, yo se lo arreglo. Y al tercer año otra vez se vuelve a cuartear la recámara de la niña. Y entonces viene el arquitecto y le dijo, oiga, es que esto no es un problema ya de que yo lo haya hecho mal, es un problema en los fundamentos. Entonces pidieron permiso al dueño del predio siguiente para poder escarbar y del lado de él, del lado del jardín, empezar a escarbar para ver los cimientos exactamente del lado donde estaba la recámara de la niña. Y el descubrimiento fue donde estaba sentado el fundamento de la recámara de la niña, estaba quebrado. Digamos que una parte estaba hacia un lado y otra hacia el otro. Estaba partido a la mitad. ¿Qué era lo que pasaba? Que como no estaba bien el fundamento, el edificio por el lado de la hija se iba a estar cayendo todo el tiempo hasta que no se arreglara ese fundamento. Entonces ya con las técnicas nuevas de ingeniería metieron concreto y todo eso y corrigieron el fundamento y se acabó el problema de la recámara de la niña, de las cuarteaduras y de la caída de los ladrillos. ¿Por qué? Porque se arregló el fundamento. Así que cuando tú tienes un fundamento, entonces tienes un buen sueño. Pero cuando tú no tienes fundamento, vas a tener malos sueños. Y vas a estar como ese joven apóstol que decía que era apóstol horizontal. Y pues en la Biblia no existen los tales. Entonces era que no tenía fundamento y se le hacía fácil cualquier cosa. Así que ya vamos a terminar. Me están haciendo la señal de que nos faltan 10 minutos. Así que solamente les recuerdo que estén listos preparándome hacia dónde van con su visión, hacia donde la tengan por 40 años o menos, 20, 10, 5, lo que sea. Y van a estar orando por el resto de la visión. Y segundo, me van a presentar un proyecto de discipulado dentro de un mes. Todo esto lo voy a esperar que lo preparen hasta dentro de un mes.
no quiero que lleven prisa, porque esto tiene que estar bañado con mucha oración, tiene que estar bañado con mucho estudio de la palabra, con una reflexión muy seria a los pies de Cristo, buscando que si la visión es de Dios o no. Y después ustedes van a decir, mire, esto es lo que yo creo, aunque no está confirmado por Dios, o esto sí lo confirmó Dios. Y esa va a ser su tarea de por vida, orar para que lo que ustedes sueñen sea un sueño de Dios. Y segundo, prepárenme un plan de cómo van a ser un grupo de discipulado en los próximos 30 días. Espero esa información. A lo mejor el grupo de discipulado no va a estar en 30 días, pero sí el plan de lo que vamos a hacer con los discípulos. Así que me dio mucho gusto. Quizás en un rato más nos vemos por ahí, pero qué bueno que pudimos tomar nuestra clase de consejos para un pastor joven o perfil del ministerio, esperando que haya sido de reflexión, que les haya servido para poner muy bien los pies sobre la tierra y que Dios me los bendiga mucho. Cualquier pregunta va a estar el hermano Roberto Rojas para solucionar cualquier duda. Muchas gracias y hasta luego, chicos.